seguir hablando de lo mismo. Ahora sois vosotros los que tenéis que opinar respecto de lo que hicimos. Y se plantea esta segunda parte de la jornada, en el fondo, para tener un debate abierto que vaya más allá de lo que nosotros supimos o no supimos hacer, o dejamos de hacer, o hicimos incorrectamente, o no es compartido por nosotros. Y creo que además el entorno en el que nos encontramos lo que permite precisamente es que sea un diálogo absolutamente abierto, transparente, sin ningún tipo de cortapisas de limitación, porque será útil para todos nosotros. Para nosotros, que nos puede hacer revisar algunos de nuestros planteamientos, cuestionarnos lo que no vimos en su momento, y para ello pues contamos con quienes tienen que enjuiciar lo que se hizo y proponer que se haga algo. Tenemos representantes de distintos partidos políticos, todos ellos con representación parlamentaria, que en definitiva es donde tiene que acabar una propuesta de este tipo, en la elaboración de un proyecto de ley que se debata en el lugar donde están representados todos los españoles. Junto con ellos también expertos en esta materia, y que además algunos de ellos han participado también, como Ángel, que es de carácter dual, muy interesante, porque la reforma de la financiación local no se puede abordar, a mi juicio, si no se aborda conjuntamente, ya no sé si sucesivamente, previamente, posteriormente, a la reforma de la financiación autonómica, porque de lo que estamos hablando es de la reforma del modelo de financiación territorial. Los municipios forman parte de ese modelo y las comunidades autónomas también. Paco Pedraja, Alán Cuenca, Santiago Martínez Argüelles, José Vicente, Marí, Iván Ayala, Miguel Ángel Redondo y Manu Escudero, la palabra es vuestra, y a mí lo único que me gustaría es intervenir para lo mismo que hice en la comisión. Es para decir, ya has hablado demasiado, deja que hables sin nada más. Y si llegáis a las manos, pues está bien. De manera que lo de la autoorganización creo que es muy interesante y podéis empezar como queráis. No, aquí no hay orden ni concierto. Muy bien, muchas gracias, Ana. Un placer, y muchas gracias, Ángel, por la iniciativa que has tenido. Habéis dividido esto en una parte académica y otra parte más política. Bueno, vais a ver, yo no, le pregunté a Javier Suárez cómo lo organizamos y tal, y no pero he salido a preparar cosas cuando he querido hablar, pero en todo caso la vena académica se va a notar claramente. Empiezo por lo que acababa de decir Ana, ¿no? Y yo creo que cuando uno analiza las reformas de la hacienda local, se da cuenta de que uno de las razones de su ha sido esa visión separada de dos mundos o compartimentos estancos, el ámbito regional o autonómico y el local, como si no fuesen lo que son, que verdaderamente son como subsistemas dentro de un sistema más general. Y yo creo que esa es una de las razones de los fracasos en la reforma. Por eso me parece acertado que tuviera miembros que estuvieran en ambas comisiones. A mí me propusieron, y la verdad es que hubiera estado más a gusto en la local, como de hecho luego se demostró. Al final no estuve en ninguna, quiero decir, que estuve salido de la que estaba. Una experiencia personal un tanto sui generis, pero sí es verdad que lo relevante es el aspecto político, que no de efectivo protagonismo, como siempre ha pasado, y quede el ámbito local como un ámbito meramente residual, porque se quiera o no, las decisiones sobre el ámbito regional o autonómico tienen efectos en el ámbito de gastos y de ingresos del mundo local. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Y van a notar un poco estas 4 o 5 ideas que voy a dar académicas, en el sentido de que, se quiera o no, ha habido influencias, y desde mi punto de vista ha habido influencias en los dos ámbitos, una en un sentido más positivo, un contagio positivo interesante, que se debe sobre todo a la primera etapa, y en esa primera etapa hay, en la parte de transferencias y los aspectos dinámicos de las transferencias, hay una copia del mundo local, de la parte autonómica, en todos los índices de evolución. En
vez de negociar continuamente el marco general o el ámbito o la cuantía de las transferencias, y luego en el regional se copia una cosa, o en el autonómico se copia una cosa fundamental que ya tenía el mundo local desde el principio, y era la capacidad normativa en los impuestos, en el elemento esencial y estratégico que es el tipo impositivo, y eso se consigue avanzando el proceso autonómico con otorgar capacidad normativa en tipos a los tributos cedidos. Y luego viene una etapa un poco más, y enlazo enseguida con las propuestas, que es una etapa de contagio, yo diría, contaminante o negativo, y es la última reforma que hubo en el mundo local. Y aquí empiezan a hacerse cosas un tanto extrañas, porque parece como si los ayuntamientos grandes fuesen una especie de hermanos pequeños de las comunidades autónomas que quieren parecerse cuanto antes a ellos, y entonces empiezan a introducirse cosas que desde el punto de vista académico, técnico, yo creo que van distorsionando el modelo. Por ejemplo, confundir a autonomía con agujerear, y permítame esa expresión, los impuestos municipales, como también se estaba empezando a hacer ya en las comunidades autónomas, ya que ahí lo esencial ya se tenía, que era la capacidad normativa sobre el tipo. Y por eso estoy muy de acuerdo, lo he escrito y lo hemos, y además con algunos de los miembros de la comisión, de que, y en contra de otra parte de la comisión, de no profundizar en la personalización de esos impuestos, que por su naturaleza son impuestos reales. Lo que hacemos son cosas negativas, complicamos la gestión, damos instrumentos a las fuerzas políticas para que en función del color del ayuntamiento la oposición insista en introducir esas bonificaciones y exenciones, y al final perdemos recaudación en esos instrumentos, ¿no? Sería incluso más radical, y lo que haría sería tratar de reforzar el carácter fiscal de esas figuras, en la línea, como también se ha comentado, creo que ha sido César, en el impuesto de vehículos. Es decir, el impuesto de vehículos es una figura un tanto extraña, la justificación viene por muchas vías. Oye, pues identifiquemos cuál va a ser su función, y si queremos que tenga precisamente ese aspecto medioambiental, introduzcámoslo en la configuración del propio tributo, y no al final vía bonificaciones. Otra contaminación que me parece también malsana fue la autonomía, confundir autonomía con simples participaciones, y esto es lo que se hizo en la última reforma. También queremos parecernos y tal, y en los ayuntamientos de cesión pues se entra en esa participación territorializada, con la dificultad además que tiene en el ámbito local, donde ni siquiera ya hay elementos para ajustar esa recaudación a ese mundo, ¿no? Y sobre todo identificando mal la corresponsabilidad fiscal con una pretensión que también ha existido siempre en comunidades autónomas, y es cambiar la financiación. Por lo que se esperaba ahí no era nada de autonomía, sino mejorar la financiación de esos ayuntamientos por otra vía. O para esos municipios tampoco, y eso me parece esencial, no ajustar las transferencias a la evolución relativa de los indicadores de capacidad y necesidad, de tal manera que los municipios grandes hacemos el supuesto heroico de que todo evoluciona a la misma tasa que es el ITE, todas las necesidades y capacidades de todos los municipios grandes, y eso lo hacemos coincidir con esa tasa de evolución. Curiosamente, de allí ya estaba saliendo el mundo autonómico, porque se estaba introduciendo un fondo de servicios públicos fundamentales, donde se estaba corrigiendo lo que estaba pasando antes, que era ajustar anualmente esas transferencias, y en ese sentido pues me parece también importante que la comisión quiera o proponga suprimir esas participaciones y volver a un sistema de ajuste anual. Como por cierto se ha seguido haciendo en el conjunto de municipios pequeños, en lo que se llama el sistema de variable. Me parece más discutible, y aquí me sale más la vena académica, aunque podría estar en cierto modo de acuerdo, esa es más propuesta que puede ser más rupturista, bueno, que ya estuvo en el ámbito municipal y fue recurrida y ganada, que era el recargo o introducir figuras impositivas como el IRPF por la vía del recargo. Y también esquemas de estricta nivelación. Esto me diré, bueno, pues tú también tienes escrito cosas de estas, efectivamente. Quiero decir, pero el problema que veo, ¿cuál es?
unas figuras de esas características y unos sistemas de nivelación tan exigentes corresponden más a un ámbito descentralizado que tenga en cuenta servicios de carácter más personal. Es decir, los ajustes de nivelación tienen más sentido cuando los servicios son menos tradicionales y son servicios de carácter más social. Bueno, quiero decir, tanto en nivelación como en las figuras más flexibles, es decir, que con servicios tradicionales va bien la propiedad inmobiliaria en cuanto entras en un modelo más de servicios sociales y personales. El mundo nórdico está ahí y es el que emplea ese tipo de impuestos y ajustes de nivelación muy contundentes, sobre todo porque es que además de ese elemento, digamos, de naturaleza de servicios, también se van a producir, y está ahí, ya tengo hechas simulaciones hace mucho tiempo con Javier, va a haber distorsiones muy importantes que efectivamente habrá que tratar de corregir, ¿no? Y depende también de la importancia que se le dé a los recursos adicionales que se pongan. Y por eso mismo, y aquí todavía más, si antes soy relativamente crítico, porque también me podéis decir, que yo lo sé, que los ayuntamientos relativamente grandes tienen una configuración en prestación de servicios diferenciada de los más pequeños, pero seguramente habría que acompañarlo con alguna propuesta más de nuevas competencias. Donde me parece más difícil es en las diputaciones la posibilidad de establecer esos recargos sobre el IRPF en los pequeños municipios, ¿no? Pues se trata de municipios que estos sí prestan servicios muy tradicionales y se ajusta mal, creo, la base de renta y se ajusta mejor la propiedad inmobiliaria. Y además la Diputación es una institución con un déficit democrático bastante importante y no es lo mismo como se tiene ahora un recargo sobre una figura como el IAE que ya una figura sobre el IRPF. Estoy introduciendo algún tipo de polémica para la discusión, evidentemente. Y otra, centrándome en la última, en la reforma radical que ha explicado también Ana, es la planteada con el impuesto de, bueno, voy a decir plusvalía porque como quieras decir el nombre es tremendo, ¿no? Estoy esencialmente de acuerdo. Las dudas mías van más por el esquema como economista de incentivos y de mejora en la coordinación, es decir, introducir un impuesto que grave verdaderamente las plusvalías y hacerlo deducible inmediatamente, por ejemplo, de los impuestos estatales. Para empezar, ya está creando un incentivo de que al ser potestativos casi todos los municipios lo implanten, quiero decir, porque al final el que va a pagar claro, pero al final el que va a pagar es el otro. Si lo haces en la base, no, pero si lo haces en la base, como las plusvalías son progresivas, no acabas de ajustar bien. Entonces, claro, la propuesta sería hacer una deducción con un límite, pero al final eso acabaría transformando en una especie de recargo, que también era una de las alternativas que decía. Y entonces, bueno, ahí quiero decir, veo un poco la dificultad, pero no es un momento de hacer un análisis matemático pero la deducción tendría que ser de un determinado porcentaje y sería distinta en función del nivel de plusvalías en la declaración de la renta, con lo cual la corrección no sería tampoco exacta. Y afinar a lo mejor un poco más en función del tipo de transmisión y de alguna doble imposición también que podría aparecer con contribuciones y demás. Pero bueno, quiero decir, lo podemos discutir ahora y esencialmente estoy de acuerdo con las propuestas que se han hecho, y lo que he querido un poco desde el punto académico, de vista académico, hacer un recorrido de préstamos y de préstamos positivos y negativos que se han ido produciendo en los dos ámbitos, en el local y en el autonómico. Nada más. Bien, bueno, muchísimas gracias por la invitación a participar en este seminario. Sabéis, los que me conocéis, que tengo especial cariño a todo este tema local, ¿no? Quizá porque durante 7 años soporté el trato no siempre simpático de concejales de Hacienda y de alcaldes, pero ahora lo recuerdo con mucho cariño y con mucho aprecio, porque traté con gente muy inteligente y de la que aprendí mucho. Bien, con esa experiencia y con lo que uno puede estudiar, lo primero que querría decir es felicitar a todos los miembros de la comisión, incluido el secretario, por el trabajo, que me parece estupendo, y que si yo hubiera estado allí, que me hubiera encantado, no porque voy a negarlo, lo hubiera suscrito en su totalidad, ¿no? Me parece que es un informe muy útil y excelente, habéis hecho un excelente trabajo, ¿no? Ángel me dijo que podía hablar de lo que quisiera, ¿no? Entonces no voy a hablar de todo el informe,
sino de algunas partes que he tenido que estudiar más porque me han pedido, he escrito un par de trabajos precisamente relacionados con esto, ¿no? Ahora en otoño, ¿no? Entonces voy a hablar de mi libro, sin entrar en lo demás, ¿no? Entonces, uno de esos trabajos que acabo de terminar es sobre las picas. Entonces voy a hablar un poco de las picas. Lo que decís en el informe, de acuerdo, prácticamente no se ha conseguido dar cumplimiento al artículo 142 de la Constitución. Habláis de que las picas son marginales. Bueno, yo distinguiría por comunidades autónomas. Desde luego no son marginales y existen y son totalmente, digamos, homologables a lo que entenderíamos por pica. Lo que sucede en País Vasco y Navarra, por razones obvias, puesto que ahí no hay pie, prácticamente. Y no, claro. Sí, no. Por desgracia. Sí. Y también Canarias, ¿no? Que también tiene un régimen especial. Entonces, en las demás comunidades autónomas lo que vemos es que algunas comunidades autónomas tienen una ley específica para esto, que son Andalucía, Castilla y León, y que en todas ellas se hace algo en este sentido. Algunas se pone más dinero en los presupuestos, en otras se pone menos. Por tanto, algo existe, pero desde luego, si entendemos como picas una participación incondicionada y, digamos, estable, sometida a una ley, y no a una ley de presupuestos de cada año, sino a una regla de evolución, pues encontramos, yo creo, casi exclusivamente, podríamos decir, quitando las tres que he citado antes, Andalucía y Castilla y León. Y una cantidad significativa, quiero decir, los tres requisitos, ¿no? Bien, entonces, ¿esto se podría mejorar? Bueno, decís allí que se podría, como ha dicho antes Javier, se podría... Las comunidades autónomas podrían convertir en pica parte de las transferencias que ya dan. El año 2015, que es el último año que el Ministerio publica datos de ejecución, de liquidación de los presupuestos de las comunidades autónomas, encontramos 4.800 millones de transferencias corrientes a las entidades locales de las comunidades autónomas de régimen común. Una cantidad notable. Pero la PIE en ese año es 18.000 millones, ¿no? O sea que, pero claro, la mayor parte de esto es condicionado, es para prestar servicios, en definitiva es para realizar políticas autonómicas a través de los ayuntamientos. Entonces decís, una parte de esto se podría transformar en incondicionado y de paso se resolvería un poco el problema este de los gastos de suplencia. Bueno, yo esto me ofrece una duda, ¿no? No me parece mal, pero me ofrece una duda, y es que si las comunidades autónomas están financiando ahora servicios con transferencias condicionadas y lo convierten en incondicionadas, se podrían encontrar con que los ayuntamientos dejan de prestar esos servicios y tendrían que volver a financiarlos, ¿no? Esta es, digamos, la crítica que haría, ¿no?, a vuestra propuesta, ¿no? Y también la crítica que, digamos, o la sugerencia que haría es que, bueno, en definitiva lo dejáis a las comunidades autónomas, que lo hagan las comunidades autónomas si quieren, ¿no? Pero claro, ya hemos visto que no son muy partidarias, salvo estas que he citado antes. ¿Qué podría hacerse para mejorar esto? Primero, ¿hay que mejorar esto? ¿Son necesarias estas picas? ¿Qué ventajas tienen, ¿no? Una primera es que están en la Constitución y por tanto hay que cumplirlo, ¿no? Bien, por tanto ahí hay una ventaja evidente, ¿no? Segunda ventaja que me parece que es importante, ¿no? Creo que la financiación local, si caminamos hacia un Estado federal, debe ser una competencia autonómica. No solo la financiación, sino también el régimen local. Bueno, esto sería una reforma de la Constitución. Pues yo no soy constitucionalista, no me meto ahí. Creo que eso debería ser así, es mi opinión y la opinión de muchos, pero no me meto ahí, ¿no? ¿Podríamos hacer algo, entre tanto reforma la Constitución? Hombre, pues ahora que vamos a reformar los sistemas de financiación autonómica y local simultáneamente, compromiso que ha adquirido el Gobierno, compromiso que adquirió el Gobierno anterior en el que yo era un currante y no cumplió. Por tanto, es bastante probable que este Gobierno tampoco lo cumpla. Pero supongamos que lo va a cumplir. Y yo creo que hay muchos elementos, lo ha explicado ahora un poco Paco, y hay muchos argumentos a favor de abordar estos dos sistemas de financiación de forma simultánea y reformarlos de una forma coordinada e integrada y consistente entre ellos. Si hacemos esto, tenemos, yo creo, una oportunidad de traspasar a las comunidades autónomas toda o parte de la PIE.
Esta es mi propuesta y esto es lo que he escrito y podréis leer si tenéis tiempo que perder en presupuesto y gasto público en un número próximo. Tenemos que Bien. Esa propuesta tiene algunas ventajas. A mí me parece que la principal de que los 18.000 millones o parte, digo parte porque, por ejemplo, Madrid y Barcelona podrían excluirse, como bien señaláis, Madrid y Barcelona hay que financiarlos por otra vía, ¿no? O se podía pensar, en fin, en que el Estado debería mantener, ¿no?, una participación, una PIE, ¿no?, por razones constitucionales. Pero supongamos, ¿no?, que se transfiere todo o la mayor parte de la PIE a las comunidades autónomas, condicionado, porque ya sé que esto la FEM no lo quiere ni oír, porque lo he dicho alguna vez, y sé que no lo quiere oír y vosotros también lo habéis escuchado, ¿no?, por lo que deduzco de lo que habéis presentado. Condicionado a que cada comunidad autónoma que recibiera esta transferencia, digamos, aprobara una ley digna de una PIE, o sea, una ley que transfiera ese dinero, o más, no menos, a los ayuntamientos de forma incondicionada y de forma estable, ¿no? ¿Qué ventajas tiene? Yo veo dos ventajas a hacer esto, ¿no? Una primera, sitúa el conflicto de la financiación territorial que necesariamente hay. La financiación territorial es repartir dinero y, por tanto, es un problema político, es un problema de poder, no es un problema de dinero, es un problema de poder. Entonces, esto situaría, si fueran las comunidades autónomas las que se enfrentaran a la decisión de, con mi dinero, ¿qué hago? ¿Financio mejor la sanidad, la educación, los servicios sociales, las carreteras, o financio mejor a mis ayuntamientos? Ese conflicto, que también tiene ahora el Estado, creo que se resolvería mejor en el ámbito de cada una de las comunidades autónomas. Se resolvería, quiero decir, más adecuadamente a las necesidades de la población de esa comunidad autónoma. Cosa que ahora yo creo que el Estado no tiene capacidad, por ejemplo, para distinguir por comunidades autónomas, ¿no? Y esta es la segunda ventaja que veo, ¿no? Porque vuestra propuesta de cómo distribuir la PIE en función de población, en función de ayuntamientos de más de 20.000 o de menos de 20.000, inverso a la capacidad de la capacidad fiscal medida por IRPF o por valor catastral, que estoy de acuerdo, no deja de ser una propuesta que habría que aplicar a todo el territorio común, puesto que no. Y entonces te encuentras con dificultades de que no es la misma realidad, la realidad de los municipios de Murcia o la realidad de los municipios de Castilla y León. No es la misma, lo sabemos bien. Y si eso se decidiera en el ámbito de cada comunidad autónoma, el criterio para distribuir sería más... cabe suponer que el Parlamento regional reflejaría mejor la realidad, la problemática de sus ayuntamientos. Bueno, esto lo he puesto números, he puesto tal, pues ya lo leeremos o ya lo debatiremos. Este era un poco lo que yo quería poner sobre la mesa, ¿no? Como aportación, como si hubiera estado en esa comisión, yo hubiera dicho, sobre esto podríamos ir más allá. Entiendo que, evidentemente, si llegáis a hacer una propuesta de este tipo, la FEM nos ahorca, ¿no? Bueno, o sea que yo como académico ahora la puedo hacer. El otro tema sobre el que he estudiado vuestro informe y he escrito algo es sobre las diputaciones. Yo creo que es mejor que, si sale en el debate, es que si no me enciendo, o sea que es mejor que no hable de eso. Adelante. Sí, bueno, pues... Por alusiones. Sí, casi por alusión. Sí. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias, Ángel, por la invitación. La verdad es que cuando me invitó Ángel, me preguntaba yo, pero vamos a ver, que ¿por qué me invitas? Y, no, porque claro, es que tú has sido un poco cocinero antes que fraile, entonces de esto sabes. Bueno, sí, he sido cocinero antes que fraile y he sido fraile en varias órdenes, con lo cual siempre bajo la misma iglesia, pero he sido fraile en varias órdenes. Entonces, en la posición académica con la que voy a abordar esta cuestión y rememorando buenos episodios del pasado en los que aprendí mucho con Alain, así que pues creo que hay que hablar de esta propuesta que a mí, cuando la leí, cuando vi los primeros anuncios de que se iba a hacer la constitución de una comisión, quienes estabais, a mí me retrotrajo 10 años atrás, porque me sonaba todo esto. Y francamente, quiero en primer lugar elogiar sinceramente
el trabajo que habéis hecho, el resultado que habéis alcanzado y cómo lo habéis logrado transmitir. Y quiero hacerlo de esta manera porque habéis hecho una propuesta que en momentos muy difíciles, y ahora voy a contar por qué creo que son difíciles, que en momentos muy difíciles para que pueda prosperar, tiene los requisitos básicos para que pueda prosperar, que es que encierra consenso y es factible, porque es una propuesta de mínimos. O sea, asea lo que tenemos. Y eso es importante. Esto no es un cambio estructural del modelo de financiación local que habría que abordar, sino que es cómo adecentar lo que tenemos, que tiene problemas que generan muchas distorsiones y muchas ineficiencias. Ineficiencias hacia el sistema económico general y hacia el propio sistema de incentivos que tienen los gestores para tomar decisiones en el ámbito local. Cuestión que a mi juicio es determinante en un sistema de financiación local. Le explicaré después esto. Empiezo con mis manías, que tengo manías. Tengo manías con dos impuestos. No iba a hablar de ellos, pero tengo que hablar, que es el impuesto de construcciones y la plusvalía. Les tengo manía, lo siento. O sea, el impuesto de construcciones genera un incentivo perverso a los ayuntamientos, porque es una palanca de recaudatoria con obras mayores asociada a desarrollos urbanísticos. Y creo que hay que tener cuidado con el impuesto de construcciones. Segundo pieza, tiene un problema de gestión con las obras menores, brutal. Y si no somos capaces de identificar las obras menores y de gravarlas como a las otras, entonces estamos poniendo un impuesto a las obras mayores, y las obras mayores, las que tienen capacidad recaudatoria, son los desarrollos urbanísticos novedosos asociados con procesos conocidos en el pasado. Por tanto, yo tengo un problema con el impuesto de construcciones. Tengo un grave problema con el impuesto de plusvalía. No soy capaz de explicárselo a mi madre. No será el único impuesto. Con los otros lo engaño mejor, pero con este no soy capaz de disimular lo suficiente. Creo que hay muchos problemas asociados con plusvalía y dos comentarios telegráficos sobre esto. ¿Por qué sale ahora la polémica con plusvalía si ha estado relativamente pacífico durante 20 años? Porque los datos de liquidación nos están diciendo que la recaudación por plusvalía desde el año 2011 al 2015 se han duplicado. Duplicado. Y no es porque se hayan aumentado las transmisiones patrimoniales. Entonces, cuidado, que aquí algo ha pasado durante este tiempo. En segundo lugar, creo que asociado a plusvalía hay otro impuesto que a nosotros, en mesas como esta, de seminarios de este tipo y con los que estamos aquí, no se nos ocurre mezclar, que es impuesto de sucesiones y plusvalía. Pero que a mi madre sí los mezcla, porque se liquidan al mismo tiempo. ¿Y por qué ha pasado con el impuesto de sucesiones en los últimos años? Coincidiendo con este periodo 2011-2015 en el que se ha disparado la recaudación por plusvalía, que ha habido una ola social contra el impuesto de sucesiones de vámonos Juana. Pero si la mayor parte de las comunidades autónomas tenían mínimos exentos relativamente altos. Si es que en Madrid nadie paga impuesto de sucesiones, pero mis vecinos me dicen, oye, ¿cómo que no? Se acabo de heredar, mi padre tenía no sé qué, pagó 3.000 euros en Madrid. ¿Qué está pasando? Que como se liquidan conjuntamente sucesiones y plusvalía, y normalmente quien hace de gestor es el notario, al contribuyente final llama sucesiones a lo que es el coste de heredar, no al impuesto de sucesiones, sino al coste de heredar. Y el coste de heredar mezcla los dos componentes. Y en el impuesto de plusvalía, claro, la capacidad económica, pero, perdón, ¿cómo? ¿De dónde saco yo los 3.000 euros para pagar lo de esto si está exento? Por lo tanto, cuidado con plusvalía, y cuidado con plusvalía asociado, no ya conceptualmente el gran marco, el tal cual podemos discutir y aplaudir la propuesta de mínimos, pero cuidado con plusvalía asociado a herencias, que genera muchas distorsiones. A la gente no le duele pagar plusvalía cuando ha recibido el dinero por vender,
pero sí le duele pagar plusvalía cuando no ha recibido nada más que el bien inmueble, porque no ha recibido ingreso líquido. Y esa parte yo sí creo que merece la pena identificarla bien, sacarla del ámbito de los técnicos y ponerla en el ámbito de los ciudadanos, porque si no va a acabar generando frustración política. Es decir, comunidades autónomas que hayan eliminado el impuesto de sucesiones se van a encontrar con una rebelión ciudadana porque siguen pagando lo mismo. Termino lo que no traía preparado. Ahora viene a lo que traía preparado. Lo que traía preparado era por otra cosa distinta, la vena académica. Y es que, ¿qué momento para hablar de refinanciación local? Hace 10 años había un problema de suficiencia del sistema, ahora no. ¿Cómo defendemos la reforma de un modelo de financiación cuando tiene capacidad para financiar, generar superávit? Lo dijo antes la directora general. ¿Por qué tenemos que cambiarlo? Hombre, pues por otras razones, porque tiene que ser coherente, porque hay razones de corresponsabilidad, los ayuntamientos la tienen, porque tenemos que encajarlo dentro de un sistema general positivo, reforma general, y la otra pieza, y es que dentro del cambio económico y la evolución ha generado situaciones absolutamente obsoletas que han identificado antes perfectamente. Por lo tanto, hay razones para cambiarlo, aunque no son necesariamente la suficiencia. Pero desde el punto de vista del debate público, creo que minora mucho la capacidad de éxito de una reforma ambiciosa el hecho de que haya suficiencia en el sistema de financiación local. Por lo tanto, creo que esta propuesta es la del aseo y es la única que puede prosperar. Que prospere o no ya dependerá de otros. La otra cuestión que me preocupa como asturiano son las diputaciones. No voy a hablar de ellas. Los asturianos que han hablado previamente ya saben lo que puedo pensar, así que me adhiero a ello. Segunda pieza, regla de gasto. Lo de la regla de gasto para mí es una cuestión que creo que es necesaria. Algún tipo de regla de gasto. Pero tiene que ser, porque de alguna manera hay que limitar determinados comportamientos pero tiene que ser una regla de gasto que genere incentivos para comportamientos de buena gestión, no de mala gestión. Una regla de gasto que tiene que tener alguna capacidad dinámica, porque la regla de gasto actual, definida sobre gasto del año T respecto a gasto del año T-1, gasto efectivo, obligaciones reconocidas netas, presupuesto ejecutado, no tiene en cuenta dos cosas. No tiene en cuenta que en los años electorales se gasta menos y que se ejecuta menos por dinámica general, y que cada vez que con esa definición de la regla de gasto bajas es imposible remontar. Por lo tanto, porque la regla de gasto está pensada para achatar el gasto público, no está pensada para estabilizarlo respecto a los ingresos. No está pensada para cómo se va a adaptar cuando entre en vigor dentro de 3 meses y medio la nueva ley de contratos del sector público que ha aprobado el Parlamento recientemente y se ha publicado, que va a significar en términos de gestión 6 meses de parón en la contratación pública, o al tiempo. Porque un cambio en el régimen de contratación significa que las máquinas tienen que volver otra vez, tienen que resetearse. Y el año que viene la ejecución va a ser menor, y entonces tú estás condenando nuevamente a los ayuntamientos a que la regla de gasto les va a tirar hacia abajo del gasto cuando sus ingresos van a seguir creciendo. Plusvalía, he dicho que se ha duplicado, pero es que el IBI ha aumentado la recaudación un 20%. Por lo tanto, vamos a ver, los ayuntamientos tienen capacidad financiera. ¿Podríamos vincular la regla de gasto a algún indicador de ingresos recurrentes y estables del ayuntamiento? ¿Por qué la definición tiene que ser gasto de T respecto a gasto de T-1? Nosotros sabemos cuáles son los ingresos recurrentes, ¿eh? Lo sabemos. Segundo elemento que me gustaría poner sobre la mesa. Estoy en tormenta de ideas, ¿eh? Segunda, claro, el superávit. ¿Cómo gestionamos el superávit? La gestión actual del superávit, la que establece la ley, es una gestión perversa. Porque la inversión financieramente sostenible, yo no sé definirla. Pero es que hablé con interventores
de los de verdad, de los de, tampoco. Es que yo no sé qué es una inversión financieramente sostenible. Es más, tengo alguna duda de que la sociedad de conocimiento contemplada como gasto financieramente sostenible en los que se puede gastar superávit deba ser una competencia de los ayuntamientos. Y después, si seguimos creyendo que la inversión es inmaculada y no genera gasto corriente, pues seguimos haciendo trampas al solitario. Que alguien me diga que inversión no genera gasto corriente, hombre, incluida la que es para ahorro energético, acaba generando algún tipo de gasto corriente. Y hay un problema de fondo. ¿Solo la inversión es gasto bueno? ¿Puede haber gasto corriente que sea gasto bueno y que podamos financiar con los superávits presupuestarios? O sea, por ejemplo, ¿podríamos dotar un fondo para proyectos terminables que se financia exclusivamente con el fondo del superávit, pero que tiene, por ejemplo, la atención en un barrio determinado, un colectivo de personas durante un año con un remanente extraordinario, porque lo hemos tenido y podemos atacar ese problema? Eso es cosa que hacen los ayuntamientos. ¿Podemos financiarlo con una bolsa que sale del superávit? ¿Es viable eso? No lo sé. Planteo para cosas que hagan de verdad los ayuntamientos, no otras cosas. Me preocupa mucho cómo está definida la regla de gasto, porque la regla de gasto no contempla incrementos estructurales de recaudación que se derivan de cambios no normativos. ¿Qué será eso? La revisión de valores catastrales. Claro. ¿De dónde viene el 20% de incremento de la recaudación en el IBI? De revisiones catastrales de estos años. De afloramiento de inmuebles que no estaban inventariados. ¿Son cambios normativos? No. ¿Afectan a la regla de gasto? No. ¿Afectan a la capacidad financiera del ayuntamiento? Sí. Entonces, a los gestores públicos, cuando les llega ese dinero, ¿cuál es el incentivo que tienen para gestionarlo bien? Ninguno. Ninguno. Otro elemento que me gustaría comentar de la regla de gasto. ¿Cómo se gestiona la regla de gasto? Al hilo de acontecimientos recientes. Vamos a ver. Sobre la regla de gasto, la regla de gasto surge a partir de lo dispuesto en la ley de 2012, de la ley de estabilidad presupuestaria de 2012. La Agencia Estatal, la Agencia de Responsabilidad Fiscal, Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIREF, se crea en el 14. Entre sus competencias está el cumplimiento de la regla de gasto. Sobre la situación de los ayuntamientos de los 15 mayores, hace informes. Ha advertido reiteradamente sobre posibilidades de incumplimiento. No entiendo qué pinta el Ministerio en la parte final de la ejecución qué pasa con la regla de gasto. Porque el Ministerio acaba siendo juez y parte. Porque la AIREF también tiene que trabajar sobre el Ministerio. Si tenemos una agencia independiente de responsabilidad fiscal, caramba, discutamos lo que tenga que ser, o discutan los políticos en el sitio que sea, cómo debe ser la regla de gasto y acuérdenla, pero dejen que la agencia de responsabilidad fiscal haga lo que tenga que hacer desde el principio hasta el final. O sea, si tenemos organismos, que ejecuten todo. Esto, yo sé que puede traérsela hasta, pero cuando creamos organismos, después tienen vida. Y si no se la crean ellos, esto que no conste en acta. Entonces, Lo está grabando. si no se la crean, entonces que hagan lo suyo. Y la última pieza que quería comentar, eficiencia. Y con esto ya termino, de verdad. Bueno, eficiencia y una coletilla. La empiezo por la coletilla. Hay una partidita que se crea, que se introduce en el año 2012 también, que es el fondo de contingencia, de gastos extraordinarios, que inicialmente, no se sabe dónde lo decía, no hay ningún sitio que lo diga, pero se dotaba con un 2%. Se creó un capítulo, el capítulo 5 de gasto, ahora es para el fondo de contingencia. El gasto es un gasto, una previsión necesaria. ¿La podemos dotar con superávit? No sé, ¿podemos hacerlo?
Podríamos hacerlo, podemos no, sé que no podemos. Podríamos dotar un fondo para gastos extraordinarios no previstos hasta un límite de X y que lo alimentamos con el superávit y liberamos recursos por el otro lado. Y sobre esto, una última pieza. En la base de datos del Ministerio de Liquidación, en los 2 últimos años, las obligaciones reconocidas netas en el capítulo de fondo de contingencia son 0. Suena raro, ¿eh? Vale. Simplemente suena raro. Y la última cosa que tengo que decir, que es eficiencia. Eficiencia y transparencia. Podemos extender las obligaciones de aportación de información a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y podemos seguir pidiendo a los ayuntamientos información. Podemos extenuarles pidiendo información. Cuidado. La información no puede ser solo un elemento de exigencia sobre el cuentadante, sobre el que rinde cuentas. Tiene que servir para algo. Tenemos que poder tratarla. Tiene que tener algún tipo de retorno hacia ellos. Y lo que veo es que hay problemas serios para hacerlo, para tratar la información. Seamos realistas. Exijamos información y utilicémosla desde los distintos ámbitos, el político, el administrativo, el académico, pero tiene que tener algún retorno. No puede ser que la rendición de cuentas, 11.000 municipios tengan que rendirla, que la acaban rindiendo aproximadamente en plazo, la rinde la mitad, Transcurrido un año la rinde en torno al 80%, pero si en plazo la rinde recurrentemente la mitad, igual es que el plazo está mal puesto, ¿eh? Igual hay que cambiarle el plazo. Digo, para no incumplir sistemáticamente la ley. Y cuando les pedimos datos, como pienso en el coste efectivo, pues a lo mejor encontramos cosas curiosas. Y es que, a ver cómo se capturan los datos, porque uno puede utilizar los datos. Yo lo he hecho con policía local, un servicio que sea igual, que no tenga problemas de empleo laboral o empleo funcionarios y que el gasto sea muy capum, que sea gasto de personal. Yo he pensado en lo de la policía local, que me parecía que era bastante homogéneo. Y coge uno los 15 mayores municipios de España en tamaño de población, menos Bilbao. Bilbao no, porque ya sabéis que Bilbao es Bilbao y no está en la base de datos. Entonces, coges el recorrido para la policía local y te encuentras con que el coste más alto de esas ciudades, de cada policía, está en Málaga, que son del orden de 58.000 euros al año. Y el menor coste está en Zaragoza, con 29.000. Eso a mí no me cuadra. Pero si hay un problema de captura de datos, quiere decir que algo pasa en el sistema, porque son las mayores ciudades. Son las mayores, por lo tanto son las que tienen más medios, son las que pueden alimentar mejor las bases de datos, tienen los mejores técnicos, tienen al personal más cualificado. Hay algún problema en la captura de esos datos. Pero también puede haber otro problema, y es que los datos se parezcan a la realidad y el recorrido sea de la mitad al doble. Y entonces eso nos genera un problema de gestión pública y alguien tiene que contarlo. El segundo problema, la segunda cuestión, que cuando miras los datos de eficiencia con la policía local y miras a cuántos ciudadanos tiene que cuidar cada policía local, te puedes encontrar con cosas tan curiosas, con que hay sitios en la que un policía le tocan del orden de 400 ciudadanos y hay otros donde casi le tocan 900. Y no coincide con las retribuciones, ¿eh? Luego tenemos otro tipo de problemas. Entonces, ¿y qué vamos a hacer con esos datos el día que estén bien capturados? Premiamos a alguien, castigamos a alguien, los tiramos a la basura. O sea, son datos que... Por lo tanto, lo de la transparencia
La transparencia de rendir cuentas, la transparencia de medir la eficiencia y la eficacia de la prestación de servicios, pero tiene que servir para algo. Si no, las capturas de información son extenuantes, pesan mucho sobre los gestores y se distraen de otras cosas que tienen que hacer de atención al ciudadano. Y perdón por la extensión en el tiempo. Gracias, Santiago. Miguel Ángel Redondo. Sí, muchas gracias. En primer lugar, agradecer la invitación y felicitar el gran trabajo que habéis hecho, que me parece que es un gran punto de partida. Sí quería hablar, creo que han hecho unas intervenciones muy interesantes sobre la regla de gasto. Estamos totalmente de acuerdo en que hay que flexibilizarla, sobre todo para los municipios, para los ayuntamientos que tienen superávit, ¿no? Han hablado de las inversiones financieramente sostenibles. Tenemos en cuenta que ha habido 7.000 millones de euros en superávit y las inversiones financieramente sostenibles no han llegado a 650 millones. Y después hay que decir que estoy totalmente de acuerdo que es muy complicado saber lo que es una inversión financieramente sostenible, pero es que además, si se fijan en esos 650 millones de euros, una gran parte van para autobuses. ¿Por qué? Porque es lo más fácil de comprar. Los autobuses, bueno, pues dentro de lo que son la filosofía de las inversiones financieramente sostenibles está también pues el producir menos contaminación, ¿no? Entonces una gran parte van para este tipo de inversiones. En el Ayuntamiento de Madrid, pues creo que eran alrededor de 80 millones de euros fueron para la compra de autobuses, y creo que el Ayuntamiento de Madrid, bueno, tuvo 1.000 millones de euros, es muy representativo. En ese sentido estamos de acuerdo en que hay que ampliar el listado de las IFS, de las inversiones financieramente sostenibles, que haya mayor margen. Y también estoy de acuerdo en lo que comentaba de que, claro, yo en mi experiencia he visto que tienes un gran superávit, quieres hacer IFS y muchas veces esas IFS no son prioritarias. Muchas veces, no sé si la palabra es la más exacta, parece un plan E. Cuando ves muchas de esas inversiones financieramente sostenibles, dices, bueno, pues tengo que utilizar el superávit como sea antes de amortizar deuda, y terminas haciendo a lo mejor inversiones que no son las más necesarias. En ese sentido, estoy totalmente de acuerdo que hay que darle una vuelta a las IFS. Las IFS creo que fueron en el 2014 cuando empezaron a tener lugar, y ya el año pasado solamente se podían hacer un año, lo cual era bastante restrictivo, y ahora se permite hacer durante 2 años, lo cual me parece muy positivo. Flexibilizar la regla de gasto, pero tiene que existir una regla de gasto. Es cierto que ahora, tal como está confeccionada, tiene un efecto perverso. Cuanto menos gasta, menos puede gastar. Yo creo que hay que seguir, bueno, la IREF tiene una propuesta, yo creo que hay que estudiarla, pero incluso yo creo que aunque tenga superávit, hay que tener regla de gasto, porque el otro día en el Congreso se habló de eximir a los municipios que estuvieran superávit de la regla de gasto. Yo en este sentido creo que sí es importante tener un superávit, tener una regla de gasto aunque tengas superávit. Bien, en este sentido también hay que decir, porque yo creo que ahora mismo es un tema que está en boga por el Ayuntamiento de Madrid, que está intervenido. Yo, que soy concejal del Ayuntamiento de Madrid y llevo las cuentas, hay que decir, no quiero tratar más temas políticos, aparte están aquí gente que es muy amiga mía, que bueno, pues pueden tener relación con tal, pero el incumplimiento de la regla de gasto fue algo premeditado. Es decir, tú tienes un presupuesto y de repente vas a cumplir la regla de gasto y el último 28 de diciembre empiezas a comprar edificios que no tienes presupuestado y solo, entonces fue algo premeditado. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y insisto, no quiero abrir tampoco un debate aquí político, ¿no? Y bueno, pues esto está dando lugar, bueno, pues a todo lo que estamos viviendo, a llevar una PNL al Congreso y bueno, pues presentar unas propuestas que, bueno, en principio tienen sentido, pero en otro quizás no deprisa y corriendo, y buscando muchas veces, bajo mi punto de vista, un poco el regate corto. Respecto a otros temas que han hablado, bueno, pues se ha tratado el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Me parece muy interesante la propuesta, a la vía medioambiental, es decir, el que más contamine debe pagar más. Sí que creo que también hay que tener en cuenta a la gente que tiene pocos recursos, ¿no? Que no puede comprarse un coche nuevo. Eso también habría que tenerlo en cuenta, porque tampoco va a tener que pagar más, ¿no? El dumping fiscal, totalmente de acuerdo. Hay pueblos de la Sierra de Madrid que tienen más coches que población. Yo creo que lo de la armonización fiscal, bueno, pues tiene sentido. Después, el ICIO, hablaban aquí también de un problema de gestión, totalmente de acuerdo, aunque lo de la autoliquidación y el coste de obras creo que sería una mejora. Sobre el impuesto sobre bienes inmuebles, lo de una ley general de valoración para que sea valor real, yo creo que, bueno, es muy interesante. Cierto que, bueno, los municipios quizás a lo mejor no hayan sido tan castigados en las elecciones por el IBI como por otros impuestos, ¿no? Quizás en Madrid tuvimos la tasa de basuras, que eso sí
dio lugar a mucha polémica, pero también, bueno, cuando hemos hablado de 7.000 millones de superávit, creo que también tiene que ver con los tipos de impuestos que se manejan en los ayuntamientos, ¿no? No tiene que ver nada, ha mostrado gran robustez, ¿no? Impuestos sobre bienes inmuebles, la plusvalía en tiempos de crisis, a diferencia de otros impuestos que, bueno, como el impuesto sobre sociedades, que bajó, por ejemplo, radicalmente, ¿no? Yo creo que eso también forma parte, aparte de tener unas medidas más estrictas de déficit, forma parte de que también estos municipios tengan un superávit muy importante. Antes han hablado de la plusvalía, decir que la plusvalía sí se ha aumentado por 2.577 millones es el último dato que tengo en el 2016, y que 670 millones de euros es lo que se cobra en Madrid. En Madrid se cobra el 25% de toda la plusvalía de España. Es impresionante porque realmente en Madrid capital son 3.200.000 habitantes, es un 6% de la población y pagamos 4 veces más que el resto, ¿no? Me parece, es cierto que es un impuesto potestativo que en muchos municipios no está, pero me parece que es interesante recalcarlo. Cierto que esta Ley General de Valoración, para tener el valor real de las viviendas, pues también afectaría a la plusvalía y, bueno, creo que en ese sentido las iniciativas tienen que ir en ese lugar, que realmente se pague por el valor real. Una de las propuestas que hacían era, pues, realmente el precio de venta menos precio de adquisición. Bueno, yo creo que en esa línea tenemos que ir, porque aparte se ha hablado de simplificación y yo estoy totalmente de acuerdo. Eso es muy fácil de entender porque, bueno, al final los valores catastrales es bastante más complicado. Aquí, bueno, insisto en que en el Ayuntamiento de Madrid, en Madrid capital, y esto no es culpa del gobierno anterior, sino que viene de largo, realmente la plusvalía, 670 millones de euros, insisto, es tremendo. Y bien, se ha hablado también bueno, lo de impuestos y nuevas tasas. También se ha hablado aquí. Yo creo que estoy de acuerdo en que, bueno, pues hay que tener un sistema de financiación fiscal municipal más coherente y corresponsable, pero siempre hay que tener en cuenta que tenemos 7.000 millones de superávit. O sea que, es decir, que a la hora de crear nuevas tasas, nuevos impuestos, siempre hay que partir de la base de que hay municipios con un gran superávit, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto puedes crear nuevos impuestos, nuevas tasas? A lo mejor quizás no sea necesario, ¿no? Hay que leer también, bueno, los diferentes municipios, las distintas ciudades, hay que leerlas para ver si realmente es necesario, ¿no? Porque quizás no sea. Incluso pienso yo que incluso la regla de gasto en un momento de día se podría adaptar incluso para bajar determinados impuestos. Si tienes un superávit enorme, pues también lo puedes utilizar para bajar impuestos. Y bueno, pues eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Iván, os pido por favor a los que queráis, que tenéis 3 todavía por hablar, que desde esta entrada no nos quede más tiempo, no se tiene que ir rápidamente para que no haya tiempo a debatir un poquito sobre los temas que habéis traído. Perfecto, muy rápidamente. Bueno, yo soy Iván Ayala, no ha podido venir segundo porque, bueno, el pleno se ha alargado y las votaciones y todo esto, así que nada, yo soy el economista jefe en el Congreso de Unidos Podemos y en la Secretaría General pues estamos con Nacho trabajando. En cualquiera de los casos, enhorabuena por el pedazo de trabajo y de documento que nos habéis traído. Es verdad que pues yo creo que estamos en momentos en general, no solo en España, sino en diferentes países de cambio y está, en fin, este renovado interés por la financiación local, por esa segunda descentralización de la que tanto se ha hablado durante tanto tiempo, pues también tiene que ver con este interés o con estas nuevas necesidades de repensar el ámbito municipal y sobre todo porque cuando estamos pensando en nuevos modelos de ciudades que se adapten a las necesidades económicas, sociales, culturales de del nuevo desarrollo que estamos viviendo, pues se necesita también repensar el ámbito de financiación local que puede generar este tipo de cambio, ¿no? Yo me voy a centrar en 3 cuestiones básicas en torno a las que se podría pensar esta financiación local, tomando algunos de los puntos que habéis, tomando los puntos de coincidencia o que me parecían más resaltables de vuestro informe. El primero de ellos, yo creo que como todo sistema fiscal y muchas veces se habla, pero muy pocas veces se pone en marcha, sería el de la suficiencia, ¿no? Es decir, de dotar un
digamos, un espacio fiscal suficiente como para poder desarrollar la actividad que tenga el ente local. Y en este sentido es fundamental ese primer trabajo que habéis hecho de marcar los criterios competenciales. Todos sabemos estas necesidades de asumir las competencias impropias, los gastos que han generado, la difusa barrera en muchos casos que han tenido que aceptar los ayuntamientos y el coste que ello supone, y por tanto es necesaria esa clarificación que hacéis en el documento y por tanto enhorabuena por ello. También es cierto que, en términos de la suficiencia hay una cuestión que es, los recursos municipales o los recursos de las entidades locales son unos recursos que no están tan sujetos al ciclo, ¿no? Principalmente, pues por lo que habéis dicho del IBI, y esto yo creo que es una buena noticia en el sentido de que, pues permite dotar de una estabilidad que precisamente hemos visto en la generación de superávit en este tiempo que sirve y que es necesario profundizar. Ahora, es cierto que aquí, sobre todo en el ámbito de la suficiencia, es importante todo lo que habéis estado hablando acerca de la regla de gasto. Yo creo que Santiago ha dado unos elementos desde el punto de vista de la racionalidad económica que debe de tener o que podría tener o que se podría introducir en esta regla de gasto, porque fundamentalmente nosotros desde Podemos, pero también desde Unidos Podemos, pensamos que no existe razón económica para su existencia tal y como está diseñada en estos momentos. Básicamente porque, lo ha dicho Santiago muy bien, esto no tiene que ver con la estabilidad presupuestaria, para eso están los objetivos de déficit y la regla de deuda, ¿no?, por ejemplo, pero hay comunidades autónomas que cumplen la regla de gasto y tienen déficit, y hay ayuntamientos que no cumplen la regla de gasto y tienen superávit, y por tanto esto no tiene que ver con la estabilidad presupuestaria, había que sacarlo de ese marco. Esto tiene que ver con la reducción paulatina del gasto público sobre el PIB. Y esto es una opción política que creemos que no se puede imponer de manera legislativa a todos los ayuntamientos, y por tanto creemos que tiene que ser repensada. En este sentido es cierto que nosotros hemos presentado una PL que si puede ser estaría una propuesta de ley que si puede ser estaría bien que discutiéramos, donde no se elimina pero sí se flexibiliza en el sentido que aquellos ayuntamientos que tengan superávit presupuestario o equilibrio, un endeudamiento inferior al 110% del PIB o un pago a proveedores inferior a 30 días puedan efectivamente verse eximidos del cumplimiento de esta regla de gasto. Y esto tiene que ver o está en la misma línea que el documento, es decir, dotar de cierta racionalidad económica o de cierta flexibilidad a esa regla de gasto, en línea además con lo que piden los tratados europeos y del que se deriva supuestamente la necesidad de la existencia de esta regla de gasto. Ya lo hemos dicho, la IREF tiene sus propuestas y yo creo que aquí se está jugando una batalla política más que una batalla económica, porque la batalla económica está bastante ganada, ¿no?, para la flexibilización de la regla de gasto. En cualquiera de los casos, nosotros además de esto, en fin, creemos que la ley de estabilidad presupuestaria también había que cambiarla en algún sentido. Con respecto a la suficiencia, digamos que lo dejo ahí y sigo con la naturaleza, con el siguiente de los principios que me gustaría tratar, que es la redistribución o el aspecto redistributivo que puede tener, o progresivo que puede tener un sistema tributario en lo que afecta a los ayuntamientos. Como decía al principio, es cierto que los impuestos de los entes locales en buena medida son inelásticos al ciclo, pero también es cierto que no son muy progresivos, no son muy dados a poder introducir progresividad en los impuestos, y esto creo que es pensable. Vosotros la opción, digamos que hay varias opciones, vosotros la opción que tomáis efectivamente es la de acercar el valor catastral al valor del suelo, tomando como variable proxy eso como, digamos, una medida de capacidad de renta del sujeto que paga el impuesto. La otra sería introducir cierta variable de progresividad en
en el IBI, ¿no? Y esto, bueno, pues estaría bien si puede o si pudiéramos tratar al respecto o pudiéramos escuchar vuestra opinión. En alguna ocasión con la IREF hemos estado, no sé si lo ha publicado en algún sitio, si son estudios internos, pero nos comentaba que el 60% del IBI está infrautilizado, que tiene una infrautilización del entorno al 60%. Bueno, esto permite introducir, digamos, una posibilidad tanto de introducir progresividad como de incrementar los recursos, tal vez no para los ayuntamientos, pero quizá, ¿por qué no?, para otros niveles de administración. Yo creo que efectivamente los ayuntamientos en este momento es probable que no tengan necesidad de mayores impuestos que les permitan recaudar más, pero sí para el siguiente y último punto que quería tratar, que es la necesidad de la transformación o la transición hacia economías más verdes, ¿no? Es decir, ahora mismo con el superávit estructural que tienen los ayuntamientos parece claro que no necesitan nuevas figuras tributarias, pero sí parece claro que hay problemas y externalidades del desarrollo del comportamiento, del desarrollo de los modelos de ciudades que están generando externalidades muy negativas. En Madrid lo vemos a diario, la boina, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que la introducción de impuestos piguvianos que permitan internalizar estas externalidades pues es muy importante, y ahí totalmente de acuerdo con la tasa turística, ¿verdad?, que proponéis en el informe, y con bueno, pues la modificación de ese impuesto hacia los vehículos de tracción mecánica. Eso sí es cierto que, bueno, pues estaría bien que estuviera conjugado a lo mejor con una mayor provisión de una oferta pública de transporte público, una reducción de su precio, pero eso tiene que ver también con la flexibilización a lo mejor de ciertos elementos restrictivos en la regla de gasto, ¿no? Y en esas cuestiones. Así que lo voy a dejar aquí porque para que podamos hablar todos y a ver si hay un poquito de tiempo para el debate. Gracias. Gracias, Iván. Manu. Muchas gracias. Bueno, primero, muchas gracias por la oportunidad de estar en esta mesa. En segundo lugar, pues la verdad es que quería decir que la nueva ejecutiva del PSOE llevamos apenas 3 meses y medio, contando con las vacaciones de agosto, en office, que dirían los ingleses. Por lo tanto, realmente pues nos estamos poniendo al cabo en muchas cuestiones, ¿no? Me habéis invitado a mí, podría haber venido algún otro miembro de la ejecutiva, como Susana Sumerzo, que es la responsable de política municipal, pero bueno, me tocó a mí, y debo decir que para mí, primero me acerco a esta mesa con un gran respeto, por el respeto que merecéis, ¿no?, aquellos que estáis desbrozando temas muy complicados desde el punto de vista de una expertise, desde el punto de vista de expertos, ¿no? Esto, en segundo lugar, que me acerco también con ganas de que esto sea un comienzo de conversación, pero no va a dejar de ser en este momento una especie de cita ciegas, porque yo no he podido leer en profundidad vuestro informe, ¿no?, cosa que evidentemente haremos en el futuro. Sin embargo, pues como cita ciegas, pues permitirme que diga 10 puntos que, oye, igual alguno tiene algún sentido y puede enriquecer la conversación, si no, en cualquier caso, es el intento de abrirla. Por lo tanto, el primer punto sería ¿por qué cambiar el sistema de financiación local? Que se ha abordado, yo creo que lo planteabas tú, Francisco, ¿no? O no sé si era Santiago, no era Santiago, sí. Sí, o sea, la cosa parece que en principio existe una cierta suficiencia, capacidad, ¿no?, probada desde el punto de vista de los ayuntamientos, tanto de gestión como, digamos, de recaudación, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que las razones son dos. La primera, para mí, es que el sistema es un sistema que no está basado en transparencia, no está basado en objetividad, está muy relacionado con imprecisión desde el punto de vista de las competencias y está muy relacionado, en consecuencia, con financiación condicionada. Así, un sistema no puede funcionar. Y yo creo que estas imperfecciones que tiene, ¿no?, es el primer elemento por el cual habéis acometido este trabajo, ¿no? Es decir, de avanzar hacia un sistema que sea más objetivable, de avanzar hacia un sistema que sea menos opaco, por lo tanto menos discrecional, ¿no? Y como decía Iván, esto en el cual, digamos, las competencias se hace un esfuerzo de clarificación.
Para mí el segundo punto que quería precisamente pues plantear es este, ¿no? O sea, si hay un principio sagrado para la financiación local, debe ser el de competencias propias y financiación incondicionada. Y yo creo que es ahí donde realmente tenemos que insistir, y si logramos, ¿no?, dar este empujón, ¿no?, será muy bueno. Pero perdonad que me he pasado la segunda razón importante de por qué ha cambiado el sistema, y yo creo que tiene que cambiar el sistema porque lo que está cambiando en este momento es la propia sociedad. Es decir, estamos en este momento viviendo una revolución desde el punto de vista de la digitalización de la economía, que está cambiando nuestra vida en todos los órdenes y está cambiando en consecuencia también la vida en donde la realizamos, que es en las ciudades y en los entes locales. Somos gente que no opera en la copa de un pino, sino en un territorio concreto. Y ese territorio y la mayoría de esos procesos están cambiando. Por lo tanto, y para mí esto es muy importante, esta adecuación, ¿no?, a una nueva economía implica necesariamente una definición nueva también de competencias. Y en consecuencia también probablemente una definición nueva desde el punto de vista de los recursos para hacer frente a las mismas, siempre que, como decía antes, estos sean recursos incondicionados. Por lo tanto, segundo elemento, competencias propias y financiación incondicionada, para mí sería un elemento fundamental. El tercer elemento sería que los entes locales también son Estado. Y yo creo que tenemos que tener, cuando hablamos de entes locales, tenemos que empezar a variar el discurso. Porque en el desarrollo, en la gestión de los entes locales, interviene el Estado, que son los propios ayuntamientos, que son los propios entes locales. En ese sentido, quizá la propuesta de Alain, pues no, pero luego volveré sobre ella. Pero es que además en el ente local, en el territorio, se da la interfaz no solo entre Estado como el propio ente local y, digamos, toda la iniciativa privada, que es el segundo elemento fundamental, ¿no?, que está en operación. Hay un tercer elemento. Y un tercer elemento que tiene que entrar en el lenguaje también de los expertos. Y ese elemento es la comunidad. Comunidad, público y privado son tres agentes fundamentales, ¿no?, que desde luego están presentes en el territorio y están presentes en los entes locales. Y la comunidad significa toda una serie de actividades, evidentemente de futuro, que en alguna medida tienen que acusar, se tiene que acusar recibo cuando intentamos realmente avanzar, ¿no?, en la sociedad que en este momento ya se está generando. Volveré un poquito sobre este tema, Este sería el tercer elemento. El cuarto elemento sería que para nosotros, y habida la experiencia en España, un principio importante es que debe haber, desde luego nosotros lo defendemos, una apuesta preferente por la gestión directa de los servicios públicos a través de empresas públicas o de empresas mixtas. Pensamos que esto puede parecer una especie de doctrinarismo de ir hacia atrás. No, nosotros pensamos que es el mejor modo de asegurar realmente la excelencia de los servicios a nivel local. Lo dejo ahí como un enunciado. El quinto elemento es el referente a la igualdad. Podemos, así como con las comunidades autónomas, tiene que existir un principio básico de igualdad en España, de modo que independientemente de donde vivas tengas acceso a unos servicios de calidad, ¿no?, en todos aquellos que son cuestiones de servicios públicos fundamentales, educación, sanidad, servicios sociales, dependencia, etcétera, etcétera. Ese principio es sagrado desde el punto de vista de las autonomías y todos yo creo que estamos de acuerdo en él, ¿no? No es tan evidente desde el punto de vista local. Yo creo que sería realmente utópico, aunque es un desiderátum al que hay que tender, ¿no?, pensar que va a existir las mismas facilidades en todo el territorio entre una ciudad, por ejemplo, y vivir en un pequeño municipio. Y esto no significa que haya que renunciar, ¿no?, a intentar igualar las oportunidades. Pero las oportunidades de ocio que existen en una ciudad difícilmente se van a dar en un municipio pequeño. La economía de escala que tienes que alcanzar en un municipio pequeño para servicios fundamentales municipales, ¿no?, probablemente es diferente de la que alcanzas en las ciudades. Por lo tanto, esto significa que tengamos en cuenta que la igualdad
de oportunidades desde el punto de vista de los entes locales y de los ciudadanos que viven en ellos, ¿no? Es algo hacia lo que hay que tender, pero no es un principio que se tiene que mantener desde el principio, porque esto es sencillamente imposible y, como bien decía Santiago, seamos realistas, ¿no? En este sentido. Lo cual no significa que la política y la reglamentación que se establezca deba ser una que se focalice en las ciudades y que no tenga en cuenta el grave problema que tenemos en España de despoblamiento, ¿no? Y, digamos, de declive de montones de miles de municipios pequeños que plantea, yo creo, que incluso un problema no solo de desertificación, etcétera, sino un problema incluso de seguridad en nuestro país, ¿no? Y que probablemente en este sentido hay que empezar a establecer políticas discriminatorias a favor de la racionalización y el aumento de la calidad de vida en los municipios pequeños de modo mancomunado, pero con incentivos claros, etcétera, etcétera. El sexto elemento que quería plantearos era precisamente con respecto a las competencias. ¿Qué nuevas competencias? ¿Qué es lo que está pasando en este momento en la vida normal de los ciudadanos en los entes locales? ¿Qué nuevas competencias? Pues a mí realmente se me ocurren 4 o 5 elementos que son fundamentales y que ya están pasando y que yo no sé hasta qué punto están considerados como tales para adecuar, primero para definir competencias y en segundo lugar para adecuar recursos a esas competencias. El empleo en nuestro país no se va a dar, y estoy hablando de políticas activas de empleo, si no se da en los entes locales. Esto es así. Es decir, en este momento creo que tenemos un auténtico desastre de políticas activas de empleo y esto está totalmente relacionado con necesidades evidentes de nuestra economía y nuestra sociedad, ¿no? Porque todo el sistema de formación para el empleo es un auténtico fracaso. Y esto solo se resuelve a nivel local. ¿Qué tipo de provisión vamos a hacer en este terreno? ¿Qué tipo de definición de competencias vamos a hacer en este terreno? ¿Las dejamos como están en este momento a nivel de comunidades autónomas? Bueno, pues la medida, digamos, de la eficacia la tenemos encima de la mesa y es muy poquita. ¿La volvemos a centralizar como estaba antes, que tampoco funcionó? ¿Qué hacemos con esto? Por lo tanto, yo creo que ahí hay una gran pregunta. Segundo, ¿dónde se da la innovación? Y la innovación es una gran asignatura pendiente también en nuestro país, porque si no tenemos mayor nivel de inversión público-privada en innovación, no tendremos la productividad que necesitamos para vivir la calidad que merecemos y de la cual ya nos hemos dotado a través del estado de bienestar. Por lo tanto, la innovación se produce en el territorio. Y los hubs de innovación se producen en el territorio. Eso es una función fundamental en este momento de impulsión, de impulsar por parte de los entes locales. O no, pero yo creo que esa discusión es muy relevante. Tercer elemento, el elemento, digamos, de sostenibilidad. ¿Cómo vamos a hacer posible, por ejemplo, en nuestro país la generación distribuida de electricidad? Es decir, el autoconsumo, si no es a nivel de planes locales. ¿Y qué significa eso desde el punto de vista de competencias y qué significa eso desde el punto de vista de recursos? La economía de los cuidados, otra gran asignatura que tenemos pendiente en nuestro país, que está ahí, que está funcionando. ¿Qué hacemos con ella? Porque se da en las ciudades, se da en los entornos urbanos, se da en los pueblos, se da en los entes locales. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Lo vamos a impulsar o no? Porque si se impulsa, hay que impulsarlo desde ahí. Por lo tanto, como veis, hay, y podría continuar, pero es sencillamente por poner encima de la mesa una serie de ejemplos de que o definimos de otro modo las competencias o empezamos a aventurarnos un poquito en esa dirección o estaremos escribiendo un poquito solo en una dirección, que es en la dirección realmente de intentar que el sistema sea más objetivable, menos opaco, más transparente, etcétera, que está muy bien, pero no es quizá lo único que necesitamos. Y voy terminando. Sí, te pido, por favor, sí. El siguiente punto es con respecto al tema de plusvalías, en el fondo el tema fiscal, ¿no? Yo estoy convencido que a futuro las fuentes de fiscalidad que necesitamos en nuestro país y que necesitaremos cada vez más no están relacionadas con el IRPF, no están relacionadas con el trabajo, que ya suficientemente grabado está, ¿no? Están relacionadas con el 1% de la población que acumula la riqueza.
el fondo, el futuro, en el futuro que tendremos necesidades presupuestarias cada vez mayores, dado el envejecimiento de la población, etcétera, etcétera, es ahí, en esas fuentes, donde realmente hay que empezar a buscar a fondo las cosas. Y por eso yo pienso que lo de plusvalías, que también señalaba Santiago, ¿no?, y tan entreverado como está con, digamos, con el tema de sucesiones, es que sucesiones, plusvalías, esto y patrimonio, ¿no?, son las grandes fuentes de financiación futura. ¿Cómo vamos a abordar esto? Yo sencillamente lo digo. Y por otra parte también, ¿no?, que si no vamos a un planteamiento de sostenibilidad, no solo desde el punto de vista de funciones en la ciudad, sino también desde el punto de vista de fuentes de financiación, o sea, la fiscalidad verde, no como decías tú precisamente, no como bonificaciones, sí, sino como inscritas dentro, o sea, es que es evidente que hay, o sea, es un tema en el cual hay que avanzar. Finalmente, decir que bueno, en mi modesta concepción, si los entes locales son Estado, no deberían ser subsumidos dentro de las comunidades autónomas. Creo que hay suficiente descentralización política para las comunidades autónomas en nuestro país, más que suficiente. Es evidente que hay asignaturas pendientes ahí, pero los entes locales deberían ser considerados también como entes autónomos. Por lo tanto, mi concepción del federalismo va un poquito más allá de un federalismo tipo regiones, porque también tiene que llegar al municipio. Y finalmente era resaltar también la idea de que en realidad lo que tenemos encima de la mesa es una gran transformación. Es la financiación local con todo lo que supone, es la financiación autonómica con todo lo que supone, pero es también la reforma fiscal. O sea, no, y en esto, con lo que decía Iván, termino, nosotros nos oponemos tajantemente a la regla del 38%, que en España se arreglan las cosas con un 38% de ingresos públicos y de gastos públicos, de la cual tan amigo, ¿no?, es el PP, en una posición, a nuestro modo de ver, no solo equivocada, sino que además es realmente directamente en contra de lo que está ocurriendo en Europa, donde los ingresos públicos están al 45%, ¿no? Nosotros pensamos que la reforma fiscal tiene que ser uno de los elementos de respuesta para lograr la suficiencia financiera que no tienen en este momento las comunidades autónomas y tampoco tienen en alguna medida los ayuntamientos y los entes locales. Y con respecto a la regla de gasto, sencillamente decir con respecto a la regla de gasto que en principio tanto las posiciones de Santiago como las posiciones de Iván nos parecen muy aceptables. Muchas gracias, José Vicente. Bien. La peor parte, que es recoger los guantes. Resumir e intentar dejar algún espacio para el debate. Lamento. Voy a ser breve. Primero agradecer a FEDE a la organización de esta jornada sobre la financiación local, pero también vuestro esfuerzo permanente de investigación y de análisis de las políticas públicas, ¿no? Tengo que disculpar a Susana López, que es la portavoz adjunta del Grupo Popular en materia de Hacienda, Economía y Administración, porque tenía reuniones en el Congreso y he venido yo, con lo cual claramente salís perdiendo, pero intentaré que la pérdida sea reducida, ¿no? Completáis el debate en esta jornada, o completáis esta jornada con un debate, y habéis sentado en la mesa a expertos, a la gente que sabe del tema y a la gente que se lo estudia, que diseña los sistemas de financiación, y luego nos habéis sentado a los políticos, que somos los que los destrozamos. Entonces yo creo que esto va a dar una visión completa del tema, ¿no? Porque por un lado están los que saben y otros los que lo destrozamos. Históricamente ha sido así. No debería ser así en este proceso en el que estamos, y a ello deberíamos comprometernos un poco los grupos políticos. Pero no hay que desconocer, evidentemente, como habéis dicho, que tanto el diseño territorial como los sistemas de financiación de nuestras administraciones territoriales en nuestro país se sujetan al pacto político y vienen del pacto político, ¿no? Y por tanto en un sistema democrático eso es esencial, ¿no? Y debe seguir siendo así, aunque sin perder el pie, y esto es lo trascendente, en las soluciones técnicas, y que al final el sistema de financiación que se acuerde pues sea reconocible y técnicamente solvente, ¿no? Esto es así. Por tanto, primera nota positiva, yo creo que en este proceso de estos años también se ha intentado
tener mucha o mirar de no perder el pie en las soluciones técnicas en las cosas, ¿no? Y creo que contamos con muchos instrumentos, el informe sobre la reforma del sistema tributario, las cuentas públicas territorializadas que Ángel pone encima de la mesa cada año, y ahora el informe de financiación local y el autonómico. Coincido en que hay que hacer las dos financiaciones al tiempo. Como ha explicado Alain Cuenca, pues ya nos contaréis a posteriori si cumplimos o no cumplimos en ese punto, ¿no? Por otro lado, en materia de financiación local, sobre la base del informe elaborado, primero destacar el compendio y la completa radiografía que hacéis de la administración local. Yo creo que eso nos facilita el trabajo a muchos, ¿no? Trabajo en el que vosotros buceáis cada día, ¿no? Pero bueno, facilita el trabajo a muchos. Tres cuestiones al respecto de la radiografía que hacéis de las administraciones locales. Uno, creo que es importante afirmar que la ley de Hacienda, la ley reguladora de haciendas locales, ya desde el 88, con esa ley las administraciones locales, las diferentes reformas que ha habido evidentemente, ¿no?, han contado con un instrumento de disciplina fiscal y presupuestario mucho mejor que el de las comunidades autónomas, o que el que han tenido las comunidades autónomas, al menos en mi opinión, ¿no? Y eso habla también del mejor desempeño que han tenido los entes locales en esta gravísima crisis económica, ¿no? Han sido, creo que también hay que decirlo, la punta de lanza de la recuperación en nuestro país, las administraciones locales, pasando de superávit de 112 millones, como explicáis, a 5.000 millones en esta ocasión, ¿no? Muy diferente del comportamiento de otros niveles de administración, y eso es así, ¿no? Porque creo que era necesario, y eso también quiero destacarlo, era necesario que cuando los ciudadanos se esforzaban por salir de una durísima crisis económica, las administraciones se esforzaran al mismo tiempo. Y eso en el ámbito local se ha entendido mucho mejor que en otros niveles, como digo, ¿no? Por otro lado, y a la vista de los datos, pese a los problemas de fragmentación, asimetrías que detectáis en el informe, yo creo que hay que decir también, y ahí seguro que recibiré por algún lado, pero creo que hay que decir también que el proceso de ajuste que nos hemos visto obligados a hacer para salir con rapidez de una gravísima crisis económica y que se ha realizado en las administraciones locales, creo que más o menos en el conjunto podemos decir que se ha balanceado bien. Lo hemos hecho por el lado del gasto, decíais, un 7% de reducción de gasto local, evidentemente en la fase de la crisis, pero también por el lado del ingreso, un incremento del 8%. ¿No? Por lo tanto, creo que en su justa medida y con todos los peros que queráis, pero creo que hay que ponerlo eso encima de la mesa. También es verdad, como destaca el informe, que cuando hay que ajustar, pues la que primero padece es la inversión pública, y cuando había que hacerlo rápido, pues evidentemente es ineficiente, seguro, pero es verdad que lo hemos hecho así, ¿no? Inversión que parece ahora recuperarse en 14 y 15 con las inversiones financieramente sostenibles. Tercera cuestión, respecto de la regla de gasto. Ahí vamos a discrepar un poco, creo que un poco, ¿no? Primero, hay que destacar el análisis que hace la AIREF sobre la regla de gasto y el estudio que realiza, que viene a señalar una cosa que creo que sí que es verdad, y es que si la hubiéramos aplicado antes, seguramente la fase de ajuste no tendríamos que haber hecho tanto ajuste, ¿no? Si hubiéramos venido haciendo o cumpliendo o utilizando esa regla fiscal, no nos hubiéramos visto obligados a hacer tanto ajuste en la fase de crisis, ¿no? Porque en la fase expansiva del ciclo hubiéramos ahorrado para tener colchón en la fase recesiva. Pese al debate actual de la necesaria flexibilización de la regla de gasto, coincido que hay que flexibilizarla. Permitidme el matiz, que ha habido dos flexibilizaciones: uno, las inversiones financieras sostenibles; dos, el remanente 16, poderlo aplicar en 17 y 18, ¿no? Y tercero, y en la línea que venía diciendo, y por poner un poco de pimienta al debate, es que la regla de gasto tiene algo muy keynesiano, que es que, cuando estás en la fase amplia del ciclo, pues poder ahorrar para tener un colchón, que las administraciones públicas afronten mejor la fase recesiva, ¿no? Y en ese sentido nosotros creemos que podemos ajustarla, de acuerdo,
De hecho, se ha iniciado el proceso, pero no debemos eliminarla y, sobre todo, no deberíamos volver a determinados eufemismos respecto de hay que mirar los criterios de sostenibilidad a lo largo del ciclo o que las cuentas estén saneadas en función de la posición cíclica, porque esto a veces disfraza pues determinada discrecionalidad política que dé fundamento a un descontrol de déficit. Cuidado, digo descontrol, no digo que no pueda haber déficit, digo déficit descontrolado, ¿vale? Otras cosas, muy brevemente, otras cosas del informe. Oye, el análisis que hacéis de las figuras tributarias es pormenorizado y habrá que estudiarlo y analizar bien para poner por obra muchas de las soluciones que hacéis. El tema de la ecotasa, como soy de Ibiza, coincido, bueno, aparte de la posición de mi partido, evidentemente, que no es muy favorable, coincido en que es una figura que se ajusta más al ámbito local que no al autonómico. Y de hecho, en la comparativa, pues es tasa local, no es. Pero por hacer el apunte que me venía bien al lugar donde procede, ¿no? Los mecanismos de distribución vertical y horizontal de los recursos, buscando mayor adecuación y estabilidad. Y por otro lado, dos cuestiones más, las de transparencia. Yo sí que creo que, bueno, como es un gen que tenemos los españoles, ¿no? Que cuando nos dicen, oiga, transparencia, vamos todos en tromba, venga, papeles y PDFs, ¿no? Que no podemos ni tratar estadísticamente. Pero bueno, creo que sí que hemos estado en ese proceso estos últimos años, ¿no? Y seguramente hay que corregir eso. Los gestores nos volvíamos locos. Yo coincidí como gestor durante 6 meses con el coordinador de financiación local y automóquina. Nada, tenía suficiente con aguantar el chaparrón, pobres. Pero es verdad eso, pero creo que sí que es importante, haciendo el proceso de sistematización, que toque profundizar en la transparencia y darle una utilidad, evidentemente, a los datos y, en mi opinión personal, a la contabilidad analítica, que es la que creo que da mucho de sí, ¿no? Y por último, pues como soy del PP, la breve referencia que hacéis a que es evidente que el incremento de presión fiscal derivado de que hemos tocado el IBI, los valores catastrales, tal, pues es poco sostenible en el tiempo y que habrá que mirar de ir reduciendo un poquitín en el plazo que se considere, ¿no? En fin, muchas cuestiones relativas a la financiación local. Al final, lo que les decía, ¿no? O lo que os decía, ¿no? El debate se está produciendo sobre la base sólida de un competente análisis técnico. Vamos a ver si los políticos logramos no destrozarlo todo. Gracias. Muchas gracias. No ha habido una enmienda a la totalidad, que probablemente nos hubiera gustado a nosotros recibir para alentar, pero es verdad que habéis puesto el foco en aquellos aspectos que, en definitiva, lo que piden es una reforma mucho más profunda del modelo, mucho más profunda. Y aquí simplemente responder respecto de algo que tú señalabas, ¿no? También nos lo planteamos nosotros. Y pensando en vosotros, precisamente, en los 4 que estáis aquí, aunque sin nombre y apellidos, dijimos, ¿podemos hacer algo que ellos no van a hacer? ¿Sirve de algo que hagamos algo que ellos no van a hacer para que quede en los anales de la historia y metido en un... Y dijimos, ¿por qué no somos mucho menos profesionales académicamente hablando? Aceptamos la crítica de nuestros colegas de que no hemos hecho todo lo que podíamos y, en cambio, elaboramos un informe que sea posible. Que sea posible y, además, dejadme que os diga que, por lo que os he escuchado aquí, lo que no entendemos es que no os pongáis de acuerdo. Dejadme que lo diga, porque estáis bastante de acuerdo en muchos de los aspectos que señaláis. O sea que yo os lanzo la pelota a los 4 de allá. ¿Por qué? Y os digo por qué. Porque los ciudadanos se van a seguir cuestionando por qué el IBI es tan alto, que es la razón por la que se cuestionan la plusvalía en el caso de las herencias. Antes no se preocupaban de la plusvalía municipal, pero porque no se preocupaban del IBI, porque la plusvalía municipal en las herencias no es por las herencias, es por el IBI y no por el impuesto de sucesiones. Y enlazo con algo que señalabas, Alan. Has hecho una enmienda a la totalidad respecto del modelo, lo cual me parece magnífico, y más en la comisión en la que tú estabas, ¿no?
Incluir a los ayuntamientos en el ámbito de que sus competencias sean decididas en el ámbito autonómico, en esa tercera descentralización la llamaría yo me pregunto, y así abro ese debate, ¿no estamos diciendo, y habéis dicho, que es necesario establecer un nivel de nivelación tributaria en el ámbito de las comunidades? Fíjate que hablo expresamente de nivelación tributaria, que es muy raro, en el ámbito de las comunidades autónomas, para que todos los ciudadanos nazcan y vivan donde vivan y mueran donde mueran, tengan un mínimo de tributación. Para ese viaje, si incluimos la financiación y la tributación local en el ámbito autonómico, nos vamos a encontrar con que cada comunidad autónoma, en un deseo de adecuar las necesidades de sus ciudadanos a los tributos, convirtamos esto en una competencia fiscal lesiva, que es lo que han hecho en el ámbito de la Unión Europea, cuando un país de repente dice: estoy provocando. Ni escrito, ni dicho ni escrito. Yo no he dicho lo sé, que el régimen local tributario debe ser descentralizado. El de las competencias. No. He dicho que el régimen local debe ser descentralizado, no el tributario. Pero es que el régimen tributario es uno de los instrumentos para desarrollar el régimen local y su ámbito de competencias. ¿Quién lo decide? ¿El Estado? El régimen local, en cuanto a la organización territorial, puede ser descentralizado y el régimen tributario puede seguir siendo central, como es ahora. ¿Y las competencias? ¿Quién define el nivel de las competencias? ¿Dónde se define? Tú decías, elegir entre prestar sanidad, sí, ¿no? O educación, sí, o transporte. No, pero eso son competencias autonómicas. A ver, yo lo que he querido decir, discúlpame porque claro, estás malinterpretando, simplemente he dicho que el conflicto que hay en nuestra realidad para financiar los servicios públicos, una parte ahora está en el gobierno central, y el gobierno central distribuye su dinero entre entidades locales y comunidades autónomas. Digo, yo veo ventajas a que ese conflicto se resuelva en los parlamentos autonómicos, con las competencias actuales, me refiero. O sea, que los parlamentos autonómicos que tienen que prestar la sanidad también tienen que decidir, o me parece que es conveniente que decidan, cuál es la financiación local. Digo que ahí hay un conflicto de intereses, un conflicto político que debe resolverse democráticamente por los representantes de los ciudadanos. Mi argumento es que cabe pensar que sea más eficiente el resultado, la solución que se adopte en cada territorio, si se adopta en cada territorio, que no si se adopta en el Parlamento de la Nación. Eso es lo que he querido decir. Pero por supuesto, y lo tengo escrito, los impuestos locales deben seguir siendo regulados por el Gobierno de la Nación. Me he explicado mal. Lo que pasa, Len, es que yo lo que me chirría de ese argumento es que tú pones al mismo nivel sanidad, educación, financiación local. No, al mismo nivel no, es el mismo dinero. Perdona, no es el mismo dinero. En un caso estás hablando de competencias y en otro caso estás hablando de instrumentos. Que son dos cosas distintas. Sí. Es decir, claro, si estamos diciendo que las comunidades autónomas son entes autónomos y los gobiernos locales también son entes autónomos, tú no me puedes mezclar sanidad, educación y gobierno local. ¿Por qué no? En todo caso, no, vamos a ver, en la financiación de la sanidad ahora están mezclados. Lo que pasa es que ahora se resuelve a nivel estatal. Pero, atención, esto es una propuesta puramente especulativa, ¿no? Los profes estamos para pensar lo impensable. Ya sé que no va a pasar, o sea que no perdamos tiempo. Pero es perfectamente consistente que quien distribuye el dinero de los ciudadanos para prestar servicios sanitarios o servicios locales, ahora es el Parlamento de la Nación. Digo que podría ser los parlamentos regionales. Este es mi punto. Podría ser, y yo le veo ventajas. Este es mi punto, no, nada más. Digo el dinero, en términos, sí, el dinero de los ciudadanos. Me preocupa. Ahora, ¿quién lo reparte? El Parlamento de la Nación. Podría ser esa remita. Habéis abordado cuestiones de las que nosotros tratamos de escaquearnos de alguna manera y al final decidimos que no lo íbamos a hacer, que era la regla de gasto. También nos lo planteamos en varios momentos, si era competencia nuestra, si teníamos que decir algo, pero no podíamos dejar de decir lo que yo creo que de una manera bastante consensuada acordamos, ¿no?
Nuestra propuesta es: la regla de gasto tiene que existir porque es útil, porque ha provocado efectos, no sé si queridos o no queridos, pero lo cierto es que el efecto indirecto no ha sido negativo, pero dadas las circunstancias actuales es necesario que alguien mueva ficha, porque muchos ayuntamientos no pueden mover fichas en beneficio de sus ciudadanos, incluso para bajar impuestos, como por haber cumplido, por haber hecho bien las cosas, ¿no? Pero junto con ese tema habéis tratado el tema de la reducción de impuestos. Es que no hay un ayuntamiento que se plantee bajar el IBI. Y hay que preguntarse por qué. Probablemente porque el IBI lo aceptan todos los ciudadanos como quien paga el agua, con la misma naturalidad, ¿no? A lo mejor tendríamos que proponer medidas que obliguen a bajar impuestos. ¿Por qué? No, espera un momento. Aquel que está pidiendo, no. Aquel que está diciendo flexibilíceme la regla de gasto porque me sobra el dinero, a lo mejor una de las respuestas es: oiga, perdone, baje usted los impuestos. Perdona, pero es que nadie te está diciendo que le sobra el dinero. Nadie está diciendo que... No puedo gastar, tengo dinero y no lo puedo gastar. El problema es que no... Es que tampoco puedo bajar los impuestos. La regla de gasto no me permite. Porque si bajo los impuestos, bajo los gastos. Y el superávit sigue constante. No, que he empezado diciendo que la regla de gasto, tal y como está configurada en este momento, establece topes que imposibilitan a los ayuntamientos adoptar otro tipo de medidas. Y yo lo que os lanzo encima de la mesa es, junto con esa necesidad que creemos de flexibilización de la regla de gasto, esa exigencia de que se mantenga una regla de gasto, con independencia de que el ciclo económico en este momento sea útil. ¿Veis viable que se propongan limitaciones al crecimiento de los impuestos en el ámbito local, a su horquilla? ¿Creéis que las horquillas tienen que ser más amplias? Perdona, yo es que de verdad creo que sí, como no distingamos entre la esfera de expertos y la esfera política, vamos muy mal. O sea, quiero decir, eso es una decisión pura y exclusivamente política. Aquí estáis representantes políticos. Claro, quiero decir que es una decisión política, y política significa encarzada en el proceso democrático de elección de los ayuntamientos. Por lo tanto, no sé, yo creo que no es cuestión de poner puertas al campo en ningún sentido. Un ayuntamiento soberano para decidir democráticamente con respecto a sus impuestos. Punto. Pero si lo que estoy planteando... No hay reglas que puedan ser universales, porque la regla universal se llama democracia. A ver, vamos a ver. Yo creo que no he sido capaz de explicarme. Dentro de las márgenes... No, pero... Pues no has conseguido provocarme. Claro. No, lo que estoy diciendo es, dentro del margen de autonomía tributaria que tienen los entes locales están las horquillas que se establecen respecto de determinados impuestos. Y una de las cuestiones que nosotros nos planteábamos es: amplíense las horquillas para que haya mayor autonomía. Y yo os pregunto, ¿creéis que eso es viable? ¿Creéis que eso es interesante? ¿O por el contrario es preferible que esas horquillas sean mucho más estrictas? Eso es lo que... No, yo lo que sí quería decir es que la regla de gasto, evidentemente una bajada de impuestos es una variación de cambio de normativa y te supone tener que bajar el gasto. Pero siempre se habla del punto de vista del gasto, es decir, tengo superávit y lo que quiero es poder gastar, bueno, en el caso, estamos hablando de 7.000 millones de superávit, poder gastar los 7.000 millones de euros. Pero ¿por qué no hay la posibilidad también de bajar impuestos y que eso no te suponga tener que bajar el gasto? Es otra posibilidad. Hay que ver cada municipio en qué circunstancias están, pero de luego que en municipios con muchísimo superávit tampoco le vas a obligar a gastarse, no sé, 500, 1.000 millones de euros en inversiones. Quizás tampoco tenga sentido. Es decir, quizás, bueno, estamos hablando de impuestos como impuestos sobre bienes inmuebles, que, vamos a ver, hay gente que, bueno, pues tiene una casa muy bonita, pierde el trabajo y le supone la pensión de un mes. Es decir, impuestos que realmente, bueno, son impuestos que no son progresivos, es en función del valor. Entonces yo creo que una bajada de impuestos como el IBI y la plusvalía puede llegar a ser muy interesante. Creo que es una de las posibilidades. Tampoco tengo que, estoy diciendo, lo estoy afirmando con una rotundidad, simplemente que es algo que hay que estudiar y también en función de los municipios, en función del superávit, en función de muchas circunstancias.
Santiago. Un matiz perdón, solo. sí. De acuerdo que la percepción, yo creo que ciudadana del IBI es evidente, no causa ningún problema. Cuidado que sí que ha causado, o en mi opinión, o lo que yo, sí que ha causado problema el proceso que hemos hecho con los incrementos. Y actualización de valores. Eso ha dejado girones, O sea, cuando te veías el recibo, coño, me lo han doblado. Quiero decir, ahí los ciudadanos eso sí que lo han visto. Por eso señalaba que hasta ahora el IBI no era un impuesto que creara una inquietud en el ciudadano, pero ahora sí. Sí, igual que la plusvalía. Yo creo que la plusvalía también con anterioridad, incluso los ayuntamientos tenían problemas, es que despreciabas, y cuando en un despacho profesional planteabas una operación fiscal, despreciabas el impacto de la plusvalía. Ahora todo lo tienes que tener en cuenta, cuidado. Santiago. Sí, porque primero lo de la horquilla, después vamos al IBI. Lo de la horquilla. Es que yo creo que es decisión política. Yo sí creo que tiene que haber horquilla. Tiene que haber una horquilla porque te centra el tiro y evitas competencias fiscales no deseadas. Pero dentro de la horquilla, cuya amplitud es decisión política, es decir, la capacidad después del ayuntamiento tiene que poder manifestarse incluso en poder bajar impuestos, aunque uno lo comparta. O sea, que no, pero yo creo que lo que ocurre ahora es que no puede bajar los impuestos, aunque quiera, porque eso sí es un cambio normativo. Por ejemplo, y esto ahora lo enlazo con el IBI, ¿por qué un ayuntamiento que ha tenido un pelotazo de ingresos como consecuencia de una revisión de valores catastrales no baja el tipo de IBI? Porque es un cambio normativo. Bueno, podían pedir la revisión catastral y no lo han hecho, y no lo han hecho. No estoy... Espera un momento. Estamos hablando de cosas distintas. O sea, estoy diciendo no que la revisión catastral sea desproporcionada. Supongamos que está bien hecha. Si suponemos... Después voy a la desproporcionada. Si está bien hecha, el impacto que tienes, manteniendo el tipo, es de un incremento de recaudación no inferior el primer año al 25%. Así. Te lo digo porque lo hice. Vamos a ver, entonces como... Y permíteme, y todos los ayuntamientos, conforme se va desplegando los 10 años de revisión catastral, adaptan el tipo a la baja, claro, para suavizar ese incremento. ¿Cuál es el problema? Es que la regla de gasto interfiere. La regla de gasto, por ser cambio normativo, no te computa el ingreso como mayor margen de maniobra. Pero si modificas el tipo, que si es cambio normativo, para adecuarlo a los ingresos que realmente quieres tener para financiar el nivel de gasto que tú tienes, entonces te reduce el margen de capacidad de gasto. Y esto es contraproducente. Segunda parte que a mí me gustaría señalar. IBI es la potencia, es el impuesto, puede ser cuestionado, pero a mí me parece muy poco atacable conceptualmente y muy aceptado conceptualmente. O sea, no es la plusvalía que yo no soy capaz de explicar a mi madre. Mi madre no tiene ninguna duda sobre él. Ahora bien, creo que con los niveles actuales, como bien se dice en el informe, los niveles actuales están en el umbral de cuidado que entramos en zona ámbar. Pero la segunda parte que yo creo que hay que señalar es que estamos hablando de que entramos en zona ámbar y eso tiene algo que ver con la gestión del impuesto. Voy a explicar. El 20 de noviembre sigue siendo fecha mágica. Vamos, por otra... ¿Y por qué hay que pagar el IBI? Entonces hay que pagar el IBI. Cuando quieres hacer en la gestión de ese impuesto algún tipo de facilitación al contribuyente, tiene que ser un anticipo sobre eso con una fórmula tan sumamente rebuscada que es imposible de articular desde el punto de vista de la gestión. Y yo creo que hay que facilitarle al ciudadano que pueda contribuir, que pueda pagar sus impuestos locales también de una forma adecuada al flujo de ingresos que tiene como ciudadano. A ver, algunos ayuntamientos, por ejemplo el de Madrid, lo tienen. Tienen además beneficios fiscales, entre comillas, por pagar a lo largo del tiempo, porque empiezas a pagar desde enero en vez de pagar en noviembre. Vamos a ver, sí, pero eso tiene unos tiene problemas de implantación y que tu agente tributario, cuando tienes oficina bueno, es que entramos en el mundo de la gestión más... Podría decir algo sobre el IBI. Yo creo que el IBI es un impuesto que hay que defender y dudo que estemos en zona ámbar. Yo pregunto siempre a mis amigos cuando se habla de esto: ¿alguien paga más de IBI que de gastos de comunidad?
¿Conocéis a alguien que pague más de IBI que de gasto de comunidad? El IBI es muy barato para tener las calles puestas, para tener la iluminación, la limpieza, en fin, todos los servicios que se da. El IBI es todavía muy bajo y si comparamos con otros países es muy bajo. O sea, no estamos en zona ámbar. No digo que haya que dispararlo, pero discrepo de ese argumento. Yo sí tengo la impresión de que con los instrumentos de gestión actuales que tienen la mayor parte de los ayuntamientos, sí creo que podemos entrar en una zona peligrosa. Pasarle un recibo de 800 euros en el mes de noviembre a una familia genera... Vamos a ver, quiero decir, sí, pero vuelvo otra vez a mi argumento de antes. No lo están haciendo la mayor parte porque ponerlo en marcha no es sencillo. Vamos a ver, eso con la normativa actual. Y después sobre los valores catastrales. Claro, es que los valores catastrales, las revisiones hechas entre 2006 y 2010, es que se han aproximado muchísimo a los valores de mercado. Es que no es que estén en el 50% que dice la ley, es que están casi en el 100% del valor de mercado. Claro, eso distorsiona, incluso para bienes para los que no hay mercado, que ya la repera. O sea, entonces, yo creo que esto es lo que distorsiona un poquito el mecanismo. El ideal, que en gestión catastral, que es un sistema automático referencial que se alimenta y se va ajustando automáticamente, ojalá exista. Pero no es sencillo. Lo que pasa es que ahora mismo yo tengo la impresión, no sé cuál es el calendario exacto, esto no me lo he mirado recientemente, pero la velocidad a la que estábamos en revisiones catastrales se aproximaba mucho ya a estar en umbrales de tiempos razonables de retardo respecto al momento actual. Es decir, cuando se pone en marcha la plusvalía era porque los valores catastrales nada tenían que ver con los valores del catastro, sino que la plusvalía se implanta en un momento para tratar de compensar lo que estaba desajustado por otro lado. Ahora mismo no estoy tan seguro de que haya tanta distancia entre el valor catastral y el valor de mercado en términos generales, y creo que estamos en el momento de mantener el valor catastral como un instrumento de medición de cosas. Es cierto que la fórmula es ininteligible, inexplicable e inatacable, pero dicho eso, aprovechemos también el momento para hacer otras cosas con valores catastrales, y olvidémonos de que el 50% es el tope legal. Olvidemos, porque la realidad ya no lo es. Por lo tanto, yo creo que tenemos que poner la legalidad en el terreno de la realidad. Ana, ¿puedo responderte un minuto al tema de la horquilla? Sí, y Iván también había pedido la palabra. Sencillamente decir que yo creo que es razonable, o sea, en segunda instancia, ¿no?, lo que se plantea. Pero otra vez es dependiente, digamos, del proceso democrático. Yo creo que, digamos, el depositario de la soberanía, ¿no?, que es del Congreso, en el fondo, ¿no?, claro que puede establecer horquillas y las debe establecer. Por ejemplo, con respecto a patrimonio, ¿no?, a mí me parece que no estaría de más el establecer, aparte de una progresividad, digamos, en los tramos básicos del impuesto, que está devuelto a las comunidades autónomas, también un mínimo exigible en toda España. Eso sería una horquilla. Por lo tanto, yo creo que sí, pero esto, claro, significa que es en la soberanía donde hay que decidir, ¿no?, estos elementos centrales, ¿no?, y yo creo que no se puede, y muy de acuerdo en consecuencias desde ese punto de vista. Gracias, Manu. Iván. Telegráfico, dos cositas. Fijaos si está mal diseñada la regla de gasto, que ni tan siquiera se ha pensado en una situación como la actual de prórroga presupuestaria, en donde las inversiones financieramente sostenibles tienen que ir puestas dentro del presupuesto, y cuando no hay presupuesto, ¿qué ocurre? Pues que ocurre que hay que pedir y exigir e intentar luchar porque puedan entrar dentro, por ejemplo, de una ley de medidas urgentes que acompaña al Real Decreto de prórroga, y esto es un problema de gestión, de mala previsión y de mal diseño de la regla. Por un lado. Por otro, falta de acuerdo por parte de los grupos que la podrían aprobar, ¿no? Claro, es que esto no tuvo acuerdo, ¿no? La modificación del 135, que es la que genera la necesidad de establecer una ley de estabilidad presupuestaria y que se vota en el Parlamento, no tuvo acuerdo, sino que fue hecha en 2012, como todos sabéis, de la forma que fue hecha. En cualquiera de los casos, con respecto a la reducción de impuestos, y estando totalmente de acuerdo con lo que comentaba Manu, yo creo que esto
eso deberíamos contextualizarlo en la situación macroeconómica y en la necesidad que tiene la economía española de una gestión u otra. Es decir, yo creo que la economía española no tiene un problema de sobredimensionamiento del sector público y mucho menos de exceso de ingresos públicos. Tiene exactamente lo contrario. Y en este sentido yo creo que habría que reconceptualizar el concepto de autonomía, porque autonomía no puede ser sinónimo de poder desfiscalizar de eliminar la corresponsabilidad, ¿no? La autonomía no puede servir para hacer dumping fiscal, la autonomía no puede servir para reducir la suficiencia que necesita una administración, ya bien sea local, autonómica o central, y que luego eso derive en unos cambios estructurales que generen privatizaciones, que generen insuficiencias de recursos. Entonces, por supuesto que se debería flexibilizar la utilización de esa regla de gasto, teniendo en cuenta que España no necesita en estos momentos reducciones de los ingresos públicos, primero, y segundo, teniendo en cuenta que no se puede utilizar esos superávit para desfiscalizar una administración y que luego no pueda revertirse ese proceso. Nada más era eso. A pesar de lo que dice Iván, pues estoy seguro que vamos a llegar a un acuerdo en este y en varios temas, ¿no? Lo digo porque la situación y el juego de mayorías parlamentarias en el Congreso en esta legislatura es el que es, ¿no? Y creo que eso incentiva a llegar a un acuerdo. Buena prueba de ello es, Santiago ha hecho referencia a la ley de contratos del sector público. La ley de contratos del sector público se ha aprobado sin ningún voto en contra, ¿no? Con la abstención. No, claro, pero lo digo como ejemplo de acuerdo, con mucho tira y afloja seguro, pero como ejemplo de acuerdo, sin ningún voto en contra. Otra cosa es, como apuntaba Santiago, pues los efectos posteriores que tenga el acuerdo que nosotros cuatro podamos llevar en los gestores públicos, que esto ya es harina de otro costal, ¿no? Pero creo que con independencia de eso, y yo sí que matizaría, o creo que es oportuno alabar que el informe no prevea una revolución, pero sí que prevea una modificación y que sea posible. Eso lo apuntaba también Santiago al inicio, y eso es evidente que nos facilita la tarea y nos quita excusas futuras, ¿no? Bueno, no sé si ha sido útil o no nuestro informe. Quizás lo único que podíamos decir, y tomo tus palabras, Manu, ¿no?, está en el ámbito de la soberanía, que es en el Parlamento donde se decide lo que se quiere. Por favor, hacer viable la soberanía popular. Nosotros hemos prestado un instrumento que será más útil o menos útil, pero hacerla posible, porque eso es la política, el arte de lo posible. Eso es lo que quisimos hacer nosotros, política prelegislativa. Hacer vosotros, en los términos que consideréis, que los ciudadanos vean que las iniciativas que tratan de solucionar sus problemas se resuelven donde se resuelven los problemas de los ciudadanos, que es en el Parlamento. Así que os trasladamos ahora la pelota para que juguéis juntos, por favor. Bueno, muchas gracias.